El otro día estaba hablando con uno de mis mejores amigos y me dijo algo que escuché 1000 veces en mi vida. Quiero empezar el gimnasio en serio. Él ya quiso y ya empezó el gimnasio varias veces en su vida, siempre arrancaba motivado, pero al mismo tiempo sentía que le llevaba muchísimo tiempo, que le costaba ver resultados y que había partes o que había cosas de este estilo de vida o del gimnasio en sí que no le terminaban de cerrar y no le terminaban de gustar en lo absoluto. Y todo eso le terminaba generando muchísima fricción, y cuando hay fricción, los hábitos no se sostienen. Y sé que a muchos les pasa exactamente lo mismo, el hecho de querer cambiar tu físico o alcanzar cierta transformación, pero a su vez odiar el proceso y no estar dispuestos a pasar por eso. El ver el gimnasio y todo este mundo desde un punto de vista negativo, desde el sacrificio y no desde el disfrute. Y el verlo de esta manera hace que simplemente no encaje en tu vida, en tu personalidad, en tu persona. No es que no tengas ganas, es que simplemente no encaja. Y el problema nunca fue el gimnasio en sí mismo, fue cómo te lo vendieron y los mitos que creíste o las creencias limitantes que tenés acerca de todo este mundo. A la gran mayoría de la gente, y me incluyo cuando empecé el gimnasio hace ya bastantes años, creo que este es mi 5.º año, la mayoría de la gente le vendieron el gimnasio como un sacrificio, algo que se hace para llegar a cierto resultado, para bajar tantos kilos. Te lo venden como una etapa en la cual tenés que seguir dietas extremas, rutinas interminables. Te lo venden como que tenés que vivir para ese resultado y que es como algo que tenés que hacer para alcanzar cierta cosa, y que es como que tenés que pasar por un proceso interminable y que es realmente insufrible. Y la realidad está muy lejos de ser así. Y como les digo, hay muchísimos mitos y muchísima información basura que el 99% de la población se la cree. Y yo en su momento me la creí. Y solo la gente que fue capaz de ver la otra cara de la moneda es la que está consiguiendo esos resultados que todo el mundo quiere, es la gente que está cambiando su físico. Así que el principal objetivo de este video es ayudarte a romper con todas esas creencias, que puedas conectar con esa información realmente importante y aclarar todas tus dudas y darte todo lo necesario para que puedas alcanzar esa transformación física que tanto estás buscando. Lo más importante en el mundo del fitness, el gimnasio y demás es la constancia, sin ningún tipo de dudas. Y si desde el día 1 no te gusta lo que haces, se te va a hacer imposible sostenerlo, no lo vas a sostener. Y el error que la gran mayoría de las personas comete cuando se mete en todo este mundo es verlo como un castigo temporal para conseguir un físico. Y no lo tienen que ver como un castigo. Más que como un castigo, lo tienen que ver como un cambio de identidad. La gente que no tiene éxito en todo este mundo del gimnasio siempre empieza el gimnasio con el objetivo de dejarlo en un futuro. Ellos se entrenan para conseguir cierto tipo de cuerpo, bajar tantos kilos que tienen de más, para después dejarlo. Ya entran con la mente pensando en querer abandonar todo este mundo. Ese es el principal error. Cuando vos te metés al gimnasio, lo tenés que ver como un cambio de identidad y tenés que ver el entrenamiento, es decir, verte a vos mismo como una persona que entrena todos los días, y que el gimnasio sea ese momento del día que te permite desconectar de todo lo demás para conectar con vos mismo. Viéndolo desde un punto de vista de una persona que quiere empezar a entrenar, la clave no es ni hacer más, ni lo mejor, ni tener la mejor rutina, ni la rutina ideal, ni mucho menos. La principal clave para que puedan ser constantes al principio es hacerlo sostenible, para que puedan eliminar cualquier tipo de fricción que haga que no tengan ganas de ir al gimnasio, y que puedan hacerlo sin ni siquiera pensarlo, es decir, venir al gimnasio pura y exclusivamente por inercia o por muy poca voluntad, es decir, tener que reducir lo más posible el hecho de tener que usar la fuerza de voluntad para venir, y que realmente disfruten el tiempo que estén acá adentro. Es muy importante que este estilo de vida, y con este estilo de vida me refiero principalmente a la rutina y tu sistema para entrenar, es muy importante que ese sistema encaje con vos, con tu persona. Es decir, tu personalidad, tus gustos, y la realidad es que cada persona es diferente. Por eso es que no hay una rutina 100% ideal que se le pueda dar a todo el mundo, porque cada uno tiene diferentes objetivos, diferentes personalidades y diferentes gustos. Hay gente que no le gusta hacer cierto ejercicio, y por muy bueno que sea el ejercicio, a esa persona no le va a servir porque no le va a gustar hacerlo. Y van a pasar dos cosas. La primera, no lo hace en absoluto. La segunda, lo hace simplemente por cumplir, liviano, y no hace que cuente y no hace que realmente ese ejercicio sea efectivo. No le saca todo el beneficio que le podría sacar. Y si lográs hacer que todo este mundo y tu sistema te guste desde un principio, no solo que no vas a dejar de entrenar en tu vida,
te vas a volver una persona que entrena, te vas a sentir identificada con eso, sino que también ese resultado que estás buscando va a llegar prácticamente solo o por inercia. Hay algo que me parece muy importante que entiendas, que es un concepto que leí en Hábitos Atómicos, que básicamente es el concepto de la identidad. Para alcanzar cierto resultado, no es primero tengo el resultado, después hago y luego soy. Traducido al gimnasio no es primero tengo el físico, después empiezo a entrenar y después soy una persona que entrena. Primero, lo más importante es que te conviertas en una persona que entrena, después que empieces a entrenar y después va a llegar el físico solamente por inercia. Que a ver, hay ciertos resultados que no llegan ciertamente por inercia, no es que simplemente entrenando y haciendo todo el resto como el orto vas a conseguir un 10% de grasa o vas a conseguir estar 20 kilos de pura masa muscular por encima de tu altura. Esas cosas llevan mejor planificación, mayor conocimiento, mayor estructura, llevan muchísimas más cosas por detrás para alcanzar esos objetivos porque son mucho más específicos. Pero la gran mayoría de las personas que están viendo esto y quieren empezar el gimnasio, por lo general lo que quieren, su principal objetivo es bajar o un poco la grasa o verse un poquito más tonificados, y eso es algo que se puede conseguir bastante fácil haciendo las bases lo mejor posible. Y ese es el principal objetivo de este video: hacer que el gimnasio encaje en tu vida, en tu día a día, sin importar lo que hagas, ya sea que estés estudiando, trabajando, no importa, crear un sistema que sea efectivo, que encaje en tu vida para que puedas alcanzar esa transformación física que tanto estás buscando. Así que si te sentiste identificado y sos ese tipo de persona que empezó el gimnasio muchísimas veces, pero siempre lo termina dejando, este video es para vos. De lo primero que me gustaría hablar es de la cantidad de días. Mucha gente que está empezando piensa que en el gimnasio cuanto más veces vengan o cuanto más hagan, más rápido van a alcanzar ese objetivo. Tengo muchísimos amigos que ni bien empiezan el gimnasio, lo primero que se plantean es hacer 5 o 6 días a la semana, todos seguidos. Incluso tocan el mismo músculo 2 veces seguidas, es decir, al día siguiente vuelven a hacer el mismo músculo, a veces 3. Es muy común pensar que en el gimnasio, cuanto más hagan, más rápido van a llegar. Y es completamente lo contrario. En varios de mis videos he dicho muchísimas veces que el gimnasio es una disciplina en la que menos es más, por el simple motivo de que hay veces que hacer un poco menos te permite hacerlo más intenso. Y si hay algo que premia en el mundo del gimnasio después de la constancia, es la intensidad, gente. Tienen que entrenar intenso y es imposible que puedan mantener un nivel de intensidad máxima entrenando todos los putos días. En vez de entrenar 5 días, personalmente lo que yo les puedo recomendar es una rutina de 3 a 4 días. Eso suele ser más que suficiente y acompañado de un buen split, que es lo que voy a cubrir ahora después, suele ser más que suficiente para ganar muchísima masa muscular. Pueden usar un split de 3 días o un split de 4. Lo importante es que puedan tocar cada músculo 2 veces por semana y que haya descanso entre medio de esos entrenamientos en la semana. Es decir, que no metan los 3 días seguidos o los 4 días seguidos, que puedan descansar entre medio. Eso suele ser más que suficiente, ya que te permite recuperarte bien después de cada sesión, que eso es esencial para no perder músculo y para poder ganar, porque es decir, ustedes no ganan músculo cuando están levantando la pesa o cuando están haciendo el ejercicio. Cuando están haciendo estos tipos de ejercicios, cuando están entrenando, rompen el músculo. Y si ustedes no lo reparan, es decir, no descansan, más que ganar músculo van a perder, porque el músculo para crecer tiene que descansar. Ustedes reclutan unidades motoras, ustedes rompen el músculo acá y después el trabajo para ganar músculo, para crecer o para mantenerlo mientras pierden grasa, está en casa. Está en el proceso anabólico, que básicamente es cuando el cuerpo repara todos los tejidos que rompieron a base de descanso, es decir, de sueño y de comida. Con esos nutrientes usa esa energía para reparar el músculo.
Ahora hablemos sobre qué carajo hacer en esos 3 o 4 días. La realidad es que hay millones de splits. Entre mis favoritos para una rutina de 3 días puede ser un buen full body, bien diagramado, con un buen volumen de entrenamiento, un buen volumen de series, que de eso voy a hablar en unos minutos. Puede ser una muy buena opción. Después, para 3 días también puedes hacer upper, sería torso, pierna, torso, o pierna, torso, pierna, depende de tus prioridades. Antes de seguir hablando de splits, voy a aclarar algo, principalmente para los hombres, porque las mujeres por lo general tienen más motivación para hacer lo que voy a aclarar, pero básicamente le quiero dar mi bendición a todas esas personas, ya sea hombres o mujeres, que no les guste entrenar pierna. Les quiero dar mi bendición para que en un principio no lo hagan. No hagan piernas si no les gusta. Y a esto me refiero cuando digo que todo depende de la persona. Científicamente jamás les recomendaría no entrenar piernas. Hay mucha gente que dice, no, pero tenés que entrenar piernas, es lo más importante, porque cuando entrenas piernas quemás más grasa, porque te sube la testosterona, esto y lo otro, y es fundamental. ¿Cómo vas a entrenar? No vas a entrenar piernas, te van a quedar las patas como un fideo. Y tienen razón, pero ¿qué es lo que pasa, gente? ¿Qué es mejor para una persona que no le gusta entrenar pierna que no está yendo al gimnasio? No ir al gimnasio porque no le gusta entrenar pierna, entonces para eso no entrena nada. O empezar a ir al gimnasio y entrenar simplemente lo que le gusta. Esa persona va a estar quemando mucho más grasa entrenando solo lo que le gusta y no entrenando pierna que estando en el sillón de su casa. Todo depende de la persona, gente. Y además, la persona que no le gusta entrenar pierna y que empieza el gimnasio sin entrenar pierna, es decir, se empieza a enganchar y empieza a acumular años de entrenamiento sin pierna, va a quedar con un torso así y con las piernas como un fideo, lógicamente. Se va a desbalancear de por sí y ese mismo desbalanceo va a ser su motivación para empezar a entrenar pierna. Es mucho más fácil que empiece a entrenar pierna sin hacer porque no le gusta al principio y cuando se desbalancee su composición corporal, por así decirlo, ahí va a querer empezar a entrenar pierna sí o sí. No sé si me explico o no sé si se entiende a lo que voy. Como dije al principio del video, cuando recién estás empezando el gimnasio, el objetivo es hacerlo sostenible, porque el primer pilar es la constancia y la intensidad. Y si no sos ni constante ni intenso, no te va a servir una mierda. Así que si no te gusta entrenar pierna, no entrenes. Y ahora volviendo al tema de los splits, como les digo, para 3 días es una muy buena opción. Suele ser el full body, el cuerpo completo, siempre y cuando esté bien diagramado. También puede ser torso, pierna, torso o pierna, torso, pierna. Si no les gusta entrenar pierna, pueden hacer empuje, jalones y después torso, o pueden hacer pecho, espalda, brazo completo y después torso. Hay diversos y millones de splits, tanto para 3 como para 4 días. 4 días si no te gusta entrenar piernas, podés hacer empujes, jalones y después otra vez empujes y otra vez jalones. Tenés millones de alternativas. Personalmente la que yo estoy siguiendo ahora mismo es empujes, jalones, piernas y torso completo. El último día estoy haciendo un split de 4 días. Frecuencia 1 piernas, porque prefiero meter frecuencia 1 mucho más intenso que tratar de meter frecuencia 2 y bajar la intensidad. El segundo pilar, como les digo, es la intensidad. También uno de los mejores splits de 4 días suele ser el upper lower, el torso pierna, con frecuencia 2. Pueden hacer torso pierna, y es una rutina de la puta madre. Como les digo, tienen millones de opciones. Ahí tienen que empezar a jugar y ver cuál es la que más les gusta a ustedes. Pero elijan una y adhiéranse a ese split, a esa organización semanal y no la anden cambiando todo el tiempo. They wanna see us in the playoffs. 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 I could see y'all play out. Y'all boys gon' lose, it ain't no doubt. Can't use my name for no more clout. If y'all wanna win, just follow my route. Shorty rollin', shorty tryna get it rolling. Young and grindin', you gon' get it. Put them peas up in the stoley. You gon' drive 1,000 miles till his pockets keep on growing. I be skating all the ice on my neck like a goalie. When she with you, yeah, shorty, she pursuing me. Would hate if I was you, yeah. We the best to do it, baby. We the best to do it, we the best to do it, baby. Got a hat trick, that 3 shorties on the daily. My mind gone, I just crashed a new Mercedes. A la hora de decidir qué hacer durante esos 3 o 4 días acá en el gimnasio, es decir, qué ejercicios poner en sus rutinas, hay algo que quiero que entiendan, que es que no necesitan tener la última de las máquinas o la mejor máquina para hipertrofia de todos esos biomecánicos o el mejor ejercicio para la hipertrofia muscular y ganar más masa muscular. La realidad es que si vos sos intenso, esas diferencias son mínimas. Y todo depende del contexto. Hay gente que no tiene tanto tiempo para entrenar como para agarrar un banco, ponerlo en una polea, calzarlo perfecto, poner la polea a la mejor altura posible, hacer todo unilateral. Todo depende del contexto, gente. Y hay veces que para ciertas personas van mucho mejor los básicos, como por ejemplo para mí, cuando estaba estudiando en Buenos Aires, que tenía poco tiempo para entrenar, no me voy a poner a hacer vuelos unilaterales en polea. Agarro unas mancuernas, me siento en un banco y hago los clásicos vuelos con mancuernas de toda la vida que les funcionó a millones de personas. Hay algo que quiero que entiendan y es que en el gimnasio la técnica es casi más importante que la intensidad o van más o menos de la mano, porque le van a poder sacar mucho más partido a los ejercicios con una buena técnica que con una técnica de mierda haciendo ego lifting.
Y no solo eso, sino que con una buena técnica se van a lesionar menos o directamente no se van a lesionar, y con una técnica de mierda son mucho más propensos a lesionarse, ya que cargarían más peso. Es fundamental que tengan una muy buena técnica y que una vez que tengan una muy buena técnica hagan los ejercicios lo más intenso posible. La técnica no la voy a cubrir mucho, la voy a cubrir en otro video, pero para que se queden con un insight principal, para hacer una muy buena técnica en la gran mayoría de los ejercicios, el objetivo es la tensión mecánica. Para conseguir esa tensión mecánica, rango completo, la excéntrica, que es decir, la bajada, la hacen un poco lenta, controlada, y la subida no la hacen impulsándose con otros músculos. Es decir, se concentran en el músculo que están trabajando, por ejemplo, un press de banca, y tratan de hacer la fuerza solo con eso. Y que no sea impulsiva, sino que sea controlada también la subida. El principal insight que quiero que se queden, gente, es que la técnica y la intensidad es 10 veces más importante que cualquier ejercicio. Que usen los ejercicios que más les gusten y que más fácil les sean de hacer. Reduzcan toda la fricción al mínimo y céntrense en hacer bien los básicos, aprendan bien las técnicas y sean intensos. Porque por muy bueno que sea un ejercicio en cuanto al papel, es decir, en cuanto a biomecánicamente, si a ustedes no les gusta, la intensidad va a ser nula y sin intensidad no van a tener resultados. Algo que me había olvidado de agregar a mi pirámide de esenciales en el gimnasio es que, en mi opinión, primero es la constancia, después el balance perfecto entre técnica e intensidad, es decir, es el perfecto 50-50. No puede faltar ni uno ni el otro. Tiene que tener una buena técnica y tiene que tener intensidad, porque si falta uno, les va a ser muy complicado progresar. Y algo que me había olvidado de agregar es la sobrecarga progresiva, porque pueden estar haciendo una técnica perfecta y estar metiendo intensidad, pero si no se superan a ustedes mismos con el pasar de las sesiones, no van ni a ganar ni a mantener músculo. Ahora sí voy a hacer mi última serie de aperturas y después pasamos a hablar de cantidades. Ahora sí, hablemos de cantidades. Una de las principales dudas que tenía mi amigo era que él me decía: Viru, pero es que ir a entrenar me lleva muchísimo tiempo. Estoy 1 hora y media, 2 horas en el gimnasio, después entre que me baño, como y todo. Yo estoy estudiando medicina, yo no, él. Y no tengo tiempo, la realidad, no tengo todo ese tiempo para poder dedicárselo al gimnasio. Y básicamente yo le dije que es que no necesita estar 1 hora y media, 2 horas entrenando. Si el entrenamiento está lo suficientemente bien diagramado y es un entrenamiento efectivo y eficiente, no deberías estar más de 1 hora 45 minutos en el gimnasio, como máximo 1 hora y media, depende del split que hagas también, por eso te digo, todo depende del contexto. Pero en cuanto a la duración del entrenamiento, lo ideal sería un mínimo de 45 minutos, 1 hora, y un máximo de 1 hora y media. Todo depende de la persona, es decir, la ocupación de la persona, lo que esté haciendo actualmente en su vida y el split que esté haciendo. En base a la ocupación de la persona, ya sea que esté estudiando, la cantidad de horas que estudie, la cantidad de horas que trabaje, lo que sea, en base a esa ocupación elegimos el split y adaptamos el volumen de entrenamiento a sus necesidades. They wanna see us in the playoffs. 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 I could see y'all play out. Y'all boys gon' lose it, ain't no doubt. Can't use my name for no more clout. If y'all wanna win, just follow my route. Shorty rollin', shorty tryna get it rolling. Young and grindin', he gon' get it. Put them peas up in the stoley. He gon' drive 1,000 miles till his pockets keep on growing. I be skating all the ice on my neck like a goalie. When she with you, yeah, shorty, she pursuing me. Would hate if I was you, yeah. We the best to do it, baby. We the best to do it. Cantidad de ejercicios y series. Vamos con el famoso volumen de series, gente, que está relacionado con la cantidad de ejercicios también. Mi recomendación es que si están empezando, gente, no se vuelvan locos con esto. No tocaron una pesa en su vida o hace muchísimo tiempo que no la tocan. Tienen los famosos beneficios de principiante, que básicamente con hacer 8, 10 series efectivas semanales ya van a estar ganando muchísima masa muscular, porque el cuerpo en sí no está acostumbrado a recibir ese estímulo, es algo nuevo para el cuerpo. Y es más, es incluso mejor que empiecen con un volumen de entrenamiento bajo, es decir,
unas 8. Para mí el mínimo es unas 8. Que empiecen con eso, que vean si ganan músculo o si no ganan, si el cuerpo cambia o si no cambia, y que después vayan jugando con ese volumen y lo vayan aumentando a medida que pasa el tiempo. Porque a mí en la vida en general me gusta considerar la gran mayoría de las cosas como una cajita de herramientas que me voy guardando para usar en diferentes situaciones o solucionar diferentes problemas. Si ustedes arrancan con un volumen alto de más 20 o unas 16 series, ya lo considero alto, si empiezan con un volumen de entrenamiento alto y se estancan, es decir, no ganan más músculo, no van a tener más volumen de entrenamiento para seguir metiendo, porque ya va a ser completamente insano. Y la realidad es que para ganancias musculares no necesitan tener un volumen alto. Con unas 10-12 series efectivas suele ser lo mejor para la gran mayoría. Mi sweet spot es 12. Después, ya sea esté en volumen o en definición, lo voy adaptando. Y también lo voy adaptando en base a cuáles son los músculos que quiero priorizar. No es que haga un volumen de 12 series efectivas lineal para todos. Es decir, no hago 12 series efectivas de tríceps y hago 12 series efectivas de pecho. ¿Por qué? Porque cada serie que yo trabajo el pecho es media serie efectiva para el tríceps. Así que los músculos que tienden a ser más chicos suelen necesitar menos volumen semanal. Es decir, lo que es tríceps y bíceps, por ejemplo, con unas 6 series semanales, unas 4 o 6 series semanales efectivas, ya están muy, pero muy bien. Demasiado bien. Después los músculos más grandes como el pecho y la espalda suelen necesitar unas 10. Pero como les digo, depende todo de su nivel de entrenamiento. Si recién están empezando, yo les recomiendo arrancar con unas 8 o con unas 10 efectivas por grupo muscular. Ahora después voy a cubrir qué me refiero con serie efectiva, pero ese sería mi punto de partida y después iré aumentando a medida que me voy estancando. ¿Cómo aumentaría? Eso también es importante, porque no pueden saltar de 10 a 20 series de golpe. En mi opinión, el incremento de volumen no debería ser más de un 10%. Es decir, si están haciendo 10 series efectivas de pecho, por ejemplo, y quieren aumentar, no me vayan a las 16 de golpe. Yo lo hice y se sufre mucho. Yo pasaría, por ejemplo, si estoy haciendo 10, pasar a hacer 11 o 12 de una semana a la otra e ir aumentándolo progresivamente. Esa es la base, ese es el sweet spot que yo seguiría si recién estoy empezando. Unas 10 series efectivas semanales, que eso equivale básicamente a, si están haciendo una frecuencia 2, por ejemplo, con hacer 3 ejercicios de pecho con 2 series efectivas cada uno por sesión, ahí ya tienen 12 series de pecho semanales. Con eso ya sería más que suficiente. Pero por ejemplo, con hacer 2 ejercicios de pecho por sesión, son 4 ejercicios semanales y 4 por 2 equivale a unas 8 series semanales. Yo les diría que empiecen con lo mínimo y que vayan jugando con eso, pero que se manejen entre un rango de entre 8 series semanales a 12. Ese suele ser el sweet spot. Y en cuanto a cantidad de ejercicios, no más de 2-3 ejercicios por grupo muscular. Porque el cambiar de ejercicio, gente, decir, no, tengo que hacer este, porque cuanto más ejercicio, más me va a crecer el pecho. Y no, no es así. Ahora después voy a pasar a explicar lo que es una serie efectiva y cómo se recluta las unidades motoras y qué es lo que realmente importa. Pero la realidad es que con 2 o con 3 ejercicios es más que suficiente. Lo único que hacen al cambiar de ejercicio es cambiar el ángulo desde el cual atacan el músculo, pero están atacando el mismo músculo, gente. Así que no se vuelvan locos con poner 10 ejercicios por rutina, porque les termina causando más fatiga y termina siendo menos efectivo. ¿A qué me refiero con series efectivas, gente? Básicamente, las series en las que ustedes van al fallo o cerca de él. Es decir, tienen que entrenar intenso, gente. Las series que se cuentan, que realmente importan en esas 8 a 12 series semanales, son las cuales van al fallo. Todo lo demás es basura, gente. Si quieren ir a quemar calorías, vayan a correr, vayan a jugar al fútbol. Acá el gimnasio no es una disciplina que queme muchas calorías en el acto de catabolismo, por así decirlo, en el momento en el que ustedes están levantando la pesa. Esto no quema muchas calorías. Así que el hecho de venir a pasearse acá y a no ser que las series cuenten, termina siendo una completa pérdida de tiempo y muy ineficiente para ustedes, porque si su objetivo en sí es pura y exclusivamente quemar calorías, hay otras disciplinas que funcionan mucho mejor para ese propósito. Acá lo más importante es venir y hacer que cuente, entrenar intenso, y a eso me refiero con serie efectiva. Las series efectivas son las cuales llegás al fallo, es decir, no puedes hacer ni una más, o vas muy cerquita, es decir, unas 2-3 series
cerca del fallo. Después, ¿cuánto descansar en cada ejercicio que pongan en su rutina? Personalmente les recomiendo un rango de entre 2 a 3 minutos. Si necesitan más porque fueron muy pesados, háganlo, siéntanse libres de hacerlo. Que eso también es una duda que suele estar muy en el aire en el mundito este del gimnasio. Mucha gente piensa que tiene que hacer el entrenamiento rápido y que tiene que descansar 30 segundos para que el músculo crezca más rápido y tiene que ser doloroso. No, es al revés. A ver, tampoco que me descansen 10 minutos por serie, pero 2, 3 minutos sería lo ideal. Y por último vamos con la cantidad de repeticiones y ya con esto terminamos. Si me llego a haber olvidado de algo, déjenmelo en los comentarios y lo respondo en Instagram Stories o mándenmelo al privado por Instagram, que es veradiego, vera.diego con 2 O, se lo voy a dejar por acá. Pero en cuanto a la cantidad de repeticiones, como dije antes, para que una serie sea efectiva, es decir, para que cuente en su planificación, tiene que llegar al fallo o cerca de él. Lo más importante son las últimas 5 repeticiones, gente. Me chupa un huevo y medio si hacen 40 repeticiones o hacen 5. Depende mucho de la personalidad y de tus gustos. Personalmente, yo a la gran mayoría de los ejercicios los llevo directamente a 5 o 8 repeticiones, porque causa mucho más fatiga ir hasta 40 repeticiones con un peso bajo que ir hasta 5 con un peso alto. Pero todo depende del contexto, porque mi técnica en la gran mayoría de los ejercicios es muy buena y eso me permite evitar las lesiones, básicamente. Depende también qué tanto te guste saturar tu sistema nervioso y sentir ese dolor del fallo, que personalmente a mí me encanta, no lo digo de fantasma, pero me gusta mucho venir acá a sentir ese dolor, ese sufrimiento. Es como mi regulador emocional. En cierto punto, tengan en cuenta que yo ya llevo, este es mi 5.º año entrenando y es algo que me encanta venir acá a sentir ese dolor, esa tensión muscular. Como les digo, depende mucho de sus gustos y de su contexto. Tengan en cuenta también que hacer más repeticiones les consume más tiempo, hacer menos repeticiones les consume menos tiempo. Si les tuviera que recomendar algo, poniéndome en el lugar de una persona que recién están empezando, les recomendaría que vayan entre unas 8 y unas 10 o unas 10 y unas 12 repeticiones, por el simple motivo de que eviten lesiones, que manejen pesos más livianos y que primero aprendan bien la técnica. Una vez que tengan una muy buena técnica, ahí sí empezamos con la sobrecarga progresiva y empezamos a ir más cerca del fallo, bajamos más los pesos, pero en un principio unas 10-12 repeticiones para que puedan aprender bien la técnica va a estar bastante bien. Después también con el rango de repeticiones pueden jugar muchísimo, gente, los ejercicios que son más aislados o por ejemplo, no sé, un tríceps en polea. Yo ya llego al punto que a 5-6 repeticiones puedo tirar más de mi propio peso y me resulta recontra incómodo porque literalmente es más pesado que yo la barra. Entonces sería más favorable para mí ahí ir a un rango de repeticiones más alto con un peso más bajo. No sé si me explico bien. Lo más importante, como les digo, gente, son las últimas 5. Y es muy importante que entrenen intenso, es lo que vengo diciendo a lo largo de todo el video. Un muy buen parámetro para darse cuenta si están entrenando lo suficientemente intenso es que esas últimas 5 repeticiones, da igual, hagan 5 o hagan 12 o hagan 15 o hagan 50 repeticiones, que esas últimas 5 se empiecen a enlentecer. Es decir, si ustedes hacen un curl de bíceps y hacen las 8 repeticiones a la misma velocidad, están entrenando paseándose. Ahora, si ya las últimas literalmente les recontra cuesta mover el peso, están metiendo una intensidad muy interesante. Es muy importante esas últimas 5 para que las series cuenten en su planificación. Es muy importante esa intensidad, ya que es lo que les va a permitir reclutar unidades motoras, que es lo que va a hacer que ustedes ganen masa muscular. A partir de todas estas herramientas que yo les di, puedan diagramar el entrenamiento de forma correcta, de forma efectiva, que tampoco vengan a hacer lo menos posible, porque si bien menos es más, por hacer prácticamente nada no van a crecer. Tienen que encontrar el equilibrio justo, gente. Pero como dije al principio del video, el principal objetivo es que les empiece a gustar el gimnasio para que lo puedan hacer sostenible. Algo que sobre papel suele ser lo ideal, quizás para ustedes al principio no es lo ideal. Traten de eliminar cualquier fricción posible, hacer de este mundo lo más simple posible, cosa de que puedan venir sin ni siquiera pensarlo, que le empiecen a agarrar el gustito y después ya, una vez que ustedes le agarran el gusto y no piensan en dejarlo,
todas las mejoras van a venir de por sí solas, pues se van a empezar a obsesionar en cierto punto. Lo importante y el principal objetivo del video es que se hayan motivado a empezar y que logren hacer de este mundo parte de su identidad, parte de su personalidad y que a partir de ahora arranquen el gimnasio y no lo dejen nunca más. Básicamente esto fue todo por hoy. Espero haber aclarado todas sus dudas para que puedan empezar el gimnasio y para que puedan alcanzar esa transformación física que tanto están buscando. Si les gustó el video, si les sirvió, vayan a dejarle un muy buen like, un comentario también ayudaría mucho y básicamente nos estamos viendo en el próximo video.